Bueno, vamos a observar una noticia que va a generar muchísimas repercusiones. La noticia es de forma exclusiva, que la ha levantado Minuto 1. Se fugaron 8 de cada 10 dólares que entraron al país por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo reveló un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. El fondo financió la fuga de capitales, denuncia este documento. Reiteramos, se fugaron 8 de cada 10 dólares que entraron al país por el acuerdo con el FMI. Está en comunicación telefónica Julián Guarino. Juli, buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola Adrián, buenas tardes. Un gusto saludarte y también, por supuesto, a Mariano. A ver, ampliamos esta información, Julián. Sí, porque se le está poniendo número, en principio, a algo que habitualmente comentábamos. Esto no es nuevo, Adrián, lo hemos hablado muchísimas veces. Ni siquiera durante este año, yo diría durante los últimos 2 años y medio, los últimos 3 años, porque era algo que ocurría, que uno podía observar en las cuentas públicas, uno podía observar también en las reservas del Banco Central, en el mercado financiero, y que llamaba mucho la atención cómo el gobierno, pero incluso el propio Fondo Monetario Internacional, no ponían el acento, no ponían su mirada en estas cuestiones. Para que se entienda fácil, la Argentina, desde que arrancó el ciclo del presidente Macri, tenía ya un problema que debía resolver, que era la falta de dólares, lo que se llama la restricción externa. Se esperaba una lluvia de inversiones, se esperaba la inversión extranjera directa, no llegó, y la resolución del gobierno argentino fue tomar deuda del mercado internacional, colocar bonos y recibir dólares a cambio. Esto se hizo durante 2 años, Adrián, hasta que los propios inversores, aquellos que tenían bonos, los bancos de inversión, los fondos de inversión, empezaron a ver que la Argentina no podía generar dólares para el repago de esos bonos. Es decir, habitualmente cuando un país recibe dólares, ¿en qué lo utiliza? Lo utiliza para que sus sectores exportadores, que son los que originan legítimamente las divisas para el país, bueno, tengan un desarrollo que posibiliten mayor ingreso de dólares. Esto no estaba pasando en la Argentina y el presidente Macri optó por profundizar el problema, lamentablemente, que era ir a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Cuando el fondo vino a la Argentina y dio los números, obviamente empezó a darse cuenta de que había un problema, que era que la Argentina había tomado deuda con los mercados internacionales, pero que no podía pagarle, y entonces lo que terminó haciendo fue una especie de orden a la hora de cobrar esos préstamos, para que se entienda. Ahí es donde empieza realmente Ahora, una fuga muy importante. Julián, y también porque este documento da cuenta, este documento de la Universidad de Avellaneda da cuenta de cómo fallaron los pronósticos que hizo el FMI sobre Argentina, ya sea variables económicas, sobre inflación, sobre crecimiento económico de la Argentina. O sea, todo lo que pronosticó, todo falló, o sea, no invocó ninguna. Sí, el Fondo Monetario es bastante endeble en esos pronósticos, generalmente falla y termina reacomodándolos algunos meses después de que tienen lugar justamente la manifestación del error. Es bastante común en el Fondo Monetario. Lo que pasa que incluso en esta secuencia que estábamos describiendo, cuando ingresan los dólares al país, el gobierno los presenta ante la sociedad como que ahora sí realmente tenemos a alguien que nos va a respaldar y que está respaldando los cambios que están haciendo en la economía argentina. Y sin embargo, esos dólares fueron ¿a qué? A pagar los préstamos en los bonos de los inversores que los querían vender y que no encontraban la contrapartida en el gobierno. Es decir, sin dólares, obviamente uno no le podía recomprar ese bono al inversor. ¿Quiénes eran los inversores? Se preguntarán ustedes. Bueno, los grandes bancos de inversión, donde habían hecho durante muchos años carrera, quienes forman parte todavía, en algunos casos, y algunos se fueron, del gobierno nacional. Entonces, cuando se habla de fuga, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ingresó ese dinero del Fondo Monetario, que había una cola de inversores para ir cobrando las inversiones que habían hecho y que ahora querían deshacer de alguna manera, y entonces eso se transformó en una especie de puente donde ingresaban los dólares del fondo, que les pagaba a los inversores vendían los bonos a cambio de esos dólares y se iban del país. Entonces, ¿cuál es digamos, el resultado de todo esto o el saldo? Hoy la Argentina tiene 100.000 millones de dólares de deuda, no tiene dólares en la reserva del Banco Central, tiene dólares por supuesto,
pero no tiene la cantidad que le prestó el Fondo Monetario, y quienes tienen los dólares del Fondo Monetario son los primeros inversores, aquellos que entraron durante los 2 primeros años de gobierno, que ahora están cómodamente sentados en su silla y que miran cuál es la crisis de la Argentina, ¿no? Julián, gracias por tu análisis. Un abrazo grande.